La isla de Fuerteventura, situada en pleno océano Atlántico, es un lugar de una belleza indescriptible. Desde el aire podemos apreciar la majestuosidad de sus paisajes, sus playas de arena blanca y aguas turquesas. En los vastos parajes de Fuerteventura, donde el viento es una constante, surgen figuras icónicas de nuestra cultura y de nuestro pasado. Aquí, entre mares de dunas y montañas, se encuentran los molinos y las molinas. Símbolos indiscutibles de la vida, el trabajo y la resistencia de esta tierra. En este episodio de Fuerteventura desde el aire, nos sumergiremos en la historia y la influencia de estas estructuras únicas en la vida cotidiana y cultural de Fuerteventura. La isla de Fuerteventura se caracteriza por ser una tierra seca y árida, donde la falta de agua ha sido siempre un problema para sus habitantes. Sin embargo, gracias a la inventiva y la creatividad de sus gentes, se desarrollaron diferentes tecnologías que permitieron aprovechar al máximo los recursos de la isla. Visitar los molinos y molinas de Fuerteventura es una experiencia única que nos transporta a una época pasada, donde la vida era más sencilla y la relación con la naturaleza era más estrecha. Cada uno de estos molinos y molinas tiene una historia que contar. Una historia que nos habla de la valentía y el coraje de los antiguos pobladores de la isla. Fueron los antiguos aborígenes de la isla, los majos, quienes empezaron a utilizar los molinos de mano y toscos morteros para moler diferentes tipos de cereales y obtener el gofio, un alimento básico de su dieta y que aún perdura hasta nuestros días. El gofio es uno de los pilares de la cultura canaria y nutriente fundamental tanto en las épocas de abundancia como en las de penuria. Hay muchos tipos de gofio, de cebada, de millo, de trigo, de centeno y mezcla de los mismos. Los guanches conocían el gofio antes de la llegada de los primeros europeos a la isla, según relatan los historiadores. Fue también uno de los principales alimentos antes, durante y después de la Guerra Civil, en la época del racionamiento, ya que era uno de los pocos alimentos que podía haber en todos los hogares canarios. Durante la posguerra, muchos barcos clandestinos partieron de Canarias hacia Latinoamérica. En esos viajes, la provisión indispensable era el gofio, que podía conservarse durante mucho tiempo en buenas condiciones. Llegó así a distintos lugares de Latinoamérica. En la elaboración del gofio está presente la sabiduría de los maestros molineros, transmitida de generación en generación. Actualmente, aunque con mejoras tecnológicas, se mantiene el fundamento del proceso de elaboración, que ha mantenido intactas las cualidades del gofio a lo largo del tiempo. Después de limpiar el cereal y tamizar, se tuesta. Este paso es el que diferencia al gofio del resto de harinas y lo hace más digerible. Al enfriar se procede a molerlo, siempre con piedras horizontales, que tradicionalmente eran de basalto, roca volcánica muy presente en las islas. El gofio canario sigue siendo, hoy en día, el alimento más tradicional del archipiélago, además de un elemento central de su gastronomía. Cuenta con denominación de origen protegida desde el año 2014. Está presente en muchos platos de la cocina moderna, incluyéndose en la elaboración de los helados y mousses, por ejemplo. La forma más común de tomarlo es con leche o en el potaje, también amasado, como acompañamiento de las comidas, formando pellas o escaldado. El gofio es un producto natural que no contiene conservantes ni colorantes, y muy energético, ya que mantiene las propiedades nutricionales del cereal del que proviene. Es muy rico en hidratos de carbono y fibras, y contiene vitaminas B1, B2, B3 y C, así como hierro, calcio, magnesio y sodio. Los molinos de viento forman parte del paisaje cultural insular, representando un papel fundamental como testigo inmóvil de las actividades pasadas. Los molinos de viento empleados para la molturación del grano estuvieron estrechamente ligados a la agricultura extensiva de secano y fueron introducidos en la isla de Fuerteventura entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La existencia de los molinos de viento en Fuerteventura ha estado condicionada por dos factores, uno de carácter físico-climático, los vientos alisios, y otro de orden socioeconómico, la economía tradicional cerealista. Se instalaban en lugares abiertos a los vientos dominantes, configurándose como uno de los rasgos más característicos del paisaje rural de la isla.
Estas estructuras, cuya belleza arquitectónica sigue sorprendiéndonos, no eran solo un elemento funcional. Representaban la prosperidad y el desarrollo, convirtiéndose en testigos de la evolución de la sociedad majorera. El molino de viento es una maravilla de la ingeniería popular, cuya finalidad era transformar la fuerza del viento en energía mecánica para moler granos. Fuerteventura, la isla del viento, no solo ha sabido aprovechar esta fuerza de la naturaleza para su supervivencia, sino que ha dejado en pie estos monumentos a su ingenio y a su historia. Estas construcciones, situadas en lugares estratégicos de la isla, estaban construidos en su mayoría con piedra y cal y coronados por unas aspas que giran gracias a la fuerza del viento. En su interior, un complejo sistema de engranajes y poleas permitía la molienda del grano, convirtiendo así a los molinos en verdaderas fábricas de harina. Pero no todos los molinos eran iguales. Cada uno de ellos se adaptaba a las particularidades del lugar donde se encontraba, aprovechando al máximo las corrientes de aire y la topografía de la zona. Además, algunos molinos contaban con diferentes tecnologías que les permitían mejorar su eficiencia, como los llamados molinos de vela, que permitían girar las aspas en diferentes direcciones para aprovechar mejor el viento. Sus tipologías están constituidas por dos muy diferenciadas, pero predominando numéricamente una de ellas. La más abundante, el molino, se define por una estructura arquitectónica de planta plana circular, con forma troncocónica realizada en mampostería, rematado por una cubierta de madera sensiblemente cónica o piramidal irregular de la que una de sus partes queda abierta para dar la salida del eje de las aspas. El interior se articula en dos pisos, siendo el acceso al superior por una escalera interna, en unos casos, o por una escalera exterior en otros. En el siglo XIX llega a la isla La Molina. La idea fue traída de Venezuela por don Isidoro Ortega, natural de La Palma. Aunque funcionaba de forma similar al molino, tiene una apariencia externa distinta. Cuenta con una maquinaria más simple y presenta algunas ventajas frente a este. En su construcción, la maquinaria y el edificio son independientes, lo que permite, en caso de necesidad, poder cambiarla de ubicación. Para ello, solo había que trasladar la maquinaria y construir una nueva planta cuadrangular en el nuevo asentamiento. Fuerteventura es el único lugar del mundo donde se sigue ejerciendo el tostado y la molienda artesanalmente, de forma tradicional en molina de viento. Esta actividad se viene realizando por don Francisco Cabrera Oramas en su molina ubicada en La Asomada, Puerto del Rosario. Gracias a la acción del tiempo y a la falta de mantenimiento, muchos de estos molinos y molinas fueron cayendo en desuso y en ruinas, perdiéndose así una parte fundamental de la historia y la cultura de Fuerteventura. Sin embargo, en la actualidad se están llevando a cabo diferentes iniciativas para recuperar estos tesoros históricos y ponerlos en valor, como la rehabilitación de algunos molinos para convertirlos en museos o centros de interpretación. Los molinos de la isla están coronados por una caperuza o capacete de madera que gira por medio del rabo o timón, orientando las aspas al viento. Los molinos de viento se componen de 2 o 3 pisos. En el inferior se guardan los útiles y herramientas empleados por el molinero. En el central o cuarto de en medio se recoge el grano. En el superior se aloja la maquinaria de molturación. En los molinos que carecían de piso central se depositaba el grano en el inferior. La maquinaria está realizada fundamentalmente en madera, aunque también existen piezas de hierro, configurando un complejo engranaje, cuya función era multiplicar la fuerza del giro de las aspas y transmitirla a la piedra móvil para producir la molienda. Las aspas, impulsadas por la fuerza del viento, hacen girar una rueda dentada que, a su vez, mueve un carrete llamado husillo. Este enlaza con la piedra molinera móvil a través de un eje metálico incrustado en una pieza rectangular de hierro, llamada la villa, adherida a la cara interna de esta muela. El eje transmite el movimiento a la muela superior, haciéndola girar sobre la inferior, provocando la trituración del grano. La mayoría de los molinos tenían 4 aspas, aunque existen algunos con 6, como es el caso del molino de Tefía.
Las piedras molineras son elementos esenciales del molino. Consisten en lajas circulares de basalto acondicionadas para tal fin. Son las piedras de moler. El acondicionamiento de las piedras molineras consistía en realizar un picado, formando ranuras curvas o rectas y aristas en la superficie de contacto de ambas muelas, con objeto de que rompieran y desgarran el grano. Las ranuras y aristas se volvían a picar cada vez que el desgaste propio de la molturación las pulía. En Fuerteventura, la mayoría de las piedras molineras se extraían de canteras situadas en Lajares, La Oliva. Se preparaban parcialmente en la misma cantera, donde se les hacía un orificio central para colocarles un eje, que permitía transportarlas rodando hasta el molino. Para que las muelas rompieran y desgranaran bien el cereal, se les realizaba un picado formando ranuras curvas o rectas y aristas en la superficie de contacto. Esta operación se repetía cuando el desgaste propio de la molturación las pulía. Cada vez que un molinero tenía que picar sus piedras, colocaba un trozo de tela en la vela más alta del molino para comunicar a los usuarios que no se podía moler. La primera molienda después del picado se hacía con granos del molinero para limpiar las muelas de la picadura. Los granos destinados a la molienda tenían que estar perfectamente limpios y para ello se cribaban y ajechaban. Ocasionalmente el trigo crudo se lavaba y secaba al sol antes de molerlo. El trigo y el millo se molían crudos para obtener harina. Estos cereales y la cebada, tostados y molidos, se convertían en gofio. Se tostaban en un recipiente circular de barro o metal denominado tostador. Este se colocaba sobre unos teniques de piedra en los que se encendía un fuego de leña. Los granos tostados se limpiaban y se depositaban en sacos para llevarlos al molinero. Una vez convertidos en harina o gofio, se colocaban en costales para transportarlos hasta las viviendas. Tanto el gofio como la harina se cernían antes de consumirse con el objeto de separar el afrecho. La harina sin afrecho se empleaba para la elaboración de pan blanco y repostería. El afrecho mezclado con harina se utilizaba para hacer pan moreno y tortas. El afrecho solo se usaba como alimento de animales. Entre el uso de morteros y molinos de mano y los molinos y molinas, también se utilizó en la isla las taonas. Se trata de un artilugio que se empleaba para moler granos y obtener gofio y harina. Formaba parte de la casa campesina y generalmente se ubicaba en una dependencia llamada taona que estaba adosada o próxima a la vivienda. Su introducción constituyó un avance considerable en las labores de molturación al sustituir la fuerza de las personas empleadas en los pequeños molinos de mano por la del animal. El funcionamiento de la taona se produce mediante el giro circular de una piedra o muela llamada moliente sobre otra piedra o muela fija llamada durmiente. El giro de la muela moliente es provocado por el movimiento circular de la almijarra, palo curvo, al que se le enganchaba, generalmente, un camello o burro. Cuando en ocasiones las personas sustituían a los animales, se llamaba moler a bote. Se ubicaba generalmente adosada o próxima a una vivienda campesina de grandes dimensiones y su uso, con frecuencia, era colectivo. A ella acudían familiares y vecinos a moler sus granos, convirtiéndose en lugares de reunión social. Algunas taonas estuvieron moliendo hasta mediados del siglo XX. Tanto los molinos de viento como las taonas fueron poco a poco abandonados por los molinos de fuego, conocidos en Fuerteventura como máquinas, y que presentaban ventajas con respecto a los métodos tradicionales, ya que el molinero no dependía de las condiciones del viento para realizar su trabajo. Estos molinos, accionados por motores diésel de fabricación inglesa, fueron instalándose durante las primeras décadas del siglo XX. Por la relevancia de estas edificaciones e infraestructuras en la actividad económica del pasado y como elemento que configura el paisaje cultural insular, desde 1994, los molinos de la isla de Fuerteventura están declarados bien de interés cultural con categoría de monumento. Este reconocimiento supone la protección, recuperación y conservación para el molino de Fuerteventura. En la actualidad, muchos de los molinos y molinas de Fuerteventura han sido restaurados y se han convertido en museos. Pero en su época dorada, estas construcciones eran el centro neurálgico de la vida rural de la isla.
Por eso, al contemplar estas maravillas desde el aire, no podemos evitar sentir un profundo respeto por los molineros y molineras que, con su esfuerzo y su ingenio, hicieron posible que la isla de Fuerteventura floreciera en tiempos difíciles. Y nos alegra saber que, gracias a la labor de conservación que se lleva a cabo en la actualidad, estas joyas de la arqueología industrial seguirán siendo testigos de la grandeza del ser humano durante muchos años más.